Dios les bendiga, amados hermanos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Este es tu programa La Voz de Dios. Un programa que traemos a vuestras vidas para la edificación, para crecimiento espiritual. Todos tenemos que crecer, tenemos que edificarnos, tenemos que conocer al Señor. Y al día de hoy regresamos después de mucho tiempo otra vez por estos medios, por este medio tan importante. Y venimos con el propósito de edificarnos juntamente, de crecer, de crecer en amor, de crecer en conocimiento a nuestro Señor Jesucristo. Desde el día de hoy a nuestro programa La Voz de Dios se une nuestro hermano nuestro hermano Francisco Rivero. Sí, hermano, yo un gusto, gracias a Dios por que nos da esta oportunidad, ¿verdad? Gracias a usted, mi hermano, por la invitación. Como dice mi hermano John, le habla su hermano, su siervo, su servidor, Francisco Rivero. Estamos para servirle y bueno, empezando con esta serie que la hemos titulado ¿Por qué confiar en la Biblia?, ¿verdad? Sabemos que se dicen muchas cosas respecto a la Biblia, mucha gente que sin siquiera haberla leído tiene diversas opiniones, siempre, claro, desmeritando la verdad, pero creemos que la Biblia, así como ha permanecido durante casi 2000 años, lo seguirá haciendo. Entonces es un libro que sin duda alguna es necesario leer, es necesario tomar en cuenta. Si una persona, cualquier persona en el mundo, está buscando la verdad, está buscando qué hay más allá de esta vida, es indispensable que lea las escrituras. Es indispensable que lea la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras, la única, infalible, verdadera, inerrante, ninguna como ella. Entonces, hermano John, ¿qué dice usted? ¿Por qué es importante que volvamos nuevamente a estas cosas que parecen rudimentarias, que parecen simplemente de fundamentos, ¿verdad? La Biblia, ¿por qué es necesario leer la Biblia? ¿Por qué es necesario entenderla? ¿Por qué es necesario conocerla? ¿Cómo se creó? ¿Cómo se llevó a cabo, ¿verdad? Su formación. Vamos a ver todo eso o gran parte de todos esos aspectos, esas ramas en esta serie, ¿verdad? Sobre la Biblia. Vamos a mirar bastantes cosas sobre ella. Sabemos que no será algo exhaustivo. Sin embargo, la intención de la serie es que ustedes puedan animarse a una vez más investigar por qué confiar en la Biblia. Es necesario que cada uno de nosotros, seas cristiano o no, vayas a la Biblia, la tomes con seriedad, la leas, porque si la Biblia es lo que dice ser, entonces todos los otros libros de diversas religiones no están a la par de ella. La Biblia es inclusiva, claro que sí, porque trae un mensaje de salvación y de redención para todo el mundo, pero también al mismo tiempo es un mensaje de exclusión para el resto de aquellos que pretenden imponer otra creencia. Entonces, mi hermano, yo me gustaría que usted nos dijera un poco, ¿verdad?, respecto a por qué hoy en día en nuestras iglesias, en nuestra sociedad, es Sí, necesario confiar en la escritura. sí, yo creo que, bueno, es muy evidente el gran crecimiento de doctrinas y religiones en todo el mundo. Y no solamente eso, sino si hablamos en el ámbito cristiano, de aquellos que consideramos cristianos bíblicos, cristianos que estamos en búsqueda de la verdad, que nos preocupamos por la verdad, nos preocupamos por la palabra de Dios, por la enseñanza dentro de la iglesia. Sabemos que hay un crecimiento apóstata que es indiscutible, o sea, hay un problema de apostasía, pero esto sabemos que iba a ser así. El apóstol Pablo habla de una apostasía que iba a venir en los últimos tiempos, y eso se ha dado en todos los tiempos de la iglesia, que siempre ha habido apostasía, siempre ha habido personas que malinterpretan la Biblia, muchos engañadores, muchos anticristos han salido al mundo, como dice Juan. Pero nosotros los cristianos, hermanos, como decía el hermano Fran, tenemos que leer la Biblia, tenemos que volver a las escrituras. Y el propósito principal de este programa, La Voz de Dios, es que usted vuelva a las escrituras,
que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hermano, hay que leer la Biblia, y no solamente leerla, hay que aprender a leer la Biblia. Hay que honrarla, hay que exaltar la palabra, hay que levantar en alto la palabra de Dios. Judas dice: contended ardientemente por la fe que una vez ha sido predicada entre vosotros. Mire, y Fran, yo quería compartir algo que nos alerte, ¿verdad? Que nos inste a buscar más esa verdad, que nos dé hambre de las Escrituras, que nos muestre lo delicado que es el no leer la Biblia, el compromiso que debemos tener como cristianos en leer continuamente y con disciplina la palabra del Señor, en estar atento a ella, como dice Pedro, que tenemos la palabra profética más segura, y hacemos bien en estar atento a ella como antorcha que alumbra en lugar oscuro. En el libro de Génesis, desde el comienzo de la creación, cuando Dios crea a Adán y a Eva, mire lo lindo que suenan estas hojas. Mire, Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren cómo comienza. Con que Dios ha dicho. Bueno, sí, porque esto es lo que dijo Dios. Y es la misma expresión que hoy en día, hay un movimiento hoy en día de personas que se creen agnósticos, y un movimiento en contra de los valores bíblicos de la Biblia, que ellos tienen como punto de partida siempre tentar y atacar la Biblia. Porque si ellos rompen con nuestra creencia de que la Biblia es verdad, es certeza, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, nosotros quedamos totalmente desnudos. Porque ¿en qué entonces estamos creyendo si la Biblia no es la verdad? Por eso Satanás le dice a Eva: con que Dios les dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió: un momentico, Dios no dijo eso. Le dijo: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Pero aquí vemos cómo el diablo busca atacar a los hijos de Dios siempre por medio de las Escrituras. De hecho, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo, y son armas para destruir fortalezas mentales y todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Es evidente, la guerra espiritual en su gran parte se lleva en conocimiento. Satanás diciendo mentira y Dios diciendo la verdad, ya que la verdad, como dice nuestro hermano Francisco, no es algo sino alguien. Bueno, la Biblia dice eso. Cristo dijo: yo soy la verdad. Entonces es importante que nosotros entendamos, primeramente, yo quisiera comenzar, Frank, lo que es mostrarle a los hermanos, en lo que podamos, parte de lo que es el poder que tiene la Biblia, el respaldo bíblico, que la Biblia no es un simple libro escrito por humanos. Sí, lo escribieron hombres, pero es un libro que contiene divinidad, revelación Sí, divina. sí, mi hermano, así es. En el segundo programa vamos a mirar un poquito sobre la inspiración bíblica, ¿verdad? Y vamos a ver un poco lo que es que la Biblia es un libro humano divino, ¿sí? Ha sido inspirado por Dios, pero escrito a través de hombres comunes como usted y como yo, hombres de diversas categorías. Pero ahora vamos a mirar, ¿verdad? En este primer programa, qué es la Biblia. Vamos a mirar un poco de ella.
¿sí? ¿Qué es la Biblia? Sin duda, hay una gran variedad de libros en el mundo, ¿verdad? Y en la historia humana. Pero ¿será que la Biblia entra en esa categoría de varios libros? ¿Será que la Biblia es un libro más, ¿verdad? ¿Qué es lo especial de la Biblia? Se pregunta la gente. Aún más, la gente pregunta, ¿será que necesitamos la Biblia? ¿Será que necesitamos ese libro? ¿Será que necesitamos una revelación especial? Hoy en día las personas, y con este movimiento de la nueva era que se ha dado desde inicio de este siglo, en los años 2000 para acá, las personas han buscado o han empezado a explorar diversas opciones de espiritualidad, ¿no? Bien sea por la meditación trascendental, bien sea por las religiones o filosofías orientales como el hinduismo, el budismo, el yoga. Pero, ¿por qué necesitamos la Biblia? Todas las otras religiones y todas esas filosofías, taoísmo, hinduismo, budismo, islam, incluso mormonismo, que son más conocidas para este lado del mundo, ¿verdad? De Occidente, tienen diversos libros, diversas escrituras que son sus fuentes, digamos, de orden y norma religiosa. Pero, ¿qué es lo que hace especial a la Biblia? Si alguien pregunta si necesitamos una revelación especial, si necesitamos la Biblia, la respuesta a esto es un rotundo sí. Si alguien está buscando la verdad, debe comenzar por el libro que afirma lo más grandioso que cualquier libro puede mostrar. Y eso es que Dios se ha hecho carne, querido hermano y amigo. Dios se ha revestido de humanidad para llevar a la humanidad a ser revestido de la divinidad y la gloria que solo Dios puede otorgar. Entonces la Biblia nos dice que Dios se ha hecho carne para que los hijos de la humanidad, nosotros, seamos hechos parte de la divinidad. La Biblia es un libro singular. Ella es única en diversas y múltiples maneras. Y como lo vamos a ver ahora, usted debe tomar en cuenta esto al tratar de, cuando va a colocar a la Biblia al mismo nivel o en el mismo estatus de otros libros o de diversos libros. La Biblia es única en su continuidad. La Biblia es única cuando hablamos de que la Biblia es una compilación de libros, ¿verdad? Que ha sido finalizada en unos 1600 años aproximadamente. O sea, todos estos libros que forman parte de la Biblia han sido escritos en un lapso de unos 1600 años. Y en esos 1600 años, todos estos libros llevan una secuencia, un pensamiento, una línea argumentativa que no se contradice. Es algo maravilloso, humanamente hablando. Escrita durante más de 60 generaciones, por más de 40 autores distintos, de todo tipo de clases sociales. Hablamos de reyes como Salomón, hablamos de pescadores como lo fue Pedro, hablamos de campesinos, ¿verdad? Como lo fue el profeta Amós, o filósofos, podríamos mencionar también a Moisés o a Salomón nuevamente, militares como Josué, poetas como David, como Asaf y muchos eruditos, ¿verdad? Que podría entrar en esa categoría Lucas, el médico Lucas, que fue un médico también, un publicano como lo fue Mateo, y un largo y rico etcétera de diversas clases sociales. Entonces, en ese aspecto, la Biblia es única, escrita por más de 40 autores y manteniendo siempre una línea de pensamiento, escrita en diferentes lugares, escrita en diferentes épocas, escrita en diversos idiomas. La Biblia está escrita en hebreo, algunas partes en arameo y finalmente el Nuevo Testamento en griego. Escrita en 3 continentes diferentes, como lo fueron África, Asia y Europa, bajo distintos estados de ánimo, situaciones sociales, políticas y un largo etcétera, hermano. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de un libro que ha pasado y ha sido tratado, construido, llevado a cabo en diversas o en las más diversas situaciones, estados de ánimo, por las diversas personas, personalidades, conocimientos, contextos históricos, sociales. Es algo impresionante. Es algo que ningún libro tiene. Es singular en su continuidad. Es singular también su circulación. La Biblia ha sido leída y publicada más que cualquier otro libro. Esta no es una afirmación gratuita, hermano. Usted puede buscar en internet. Cualquier persona hoy en día que tiene internet puede corroborar estos datos. Y mirar que la Biblia ha sido un libro de circulación masiva. Es más, fue la primera Biblia impresa
legalmente en la impresora de Wittenberg, en Alemania, en el siglo XVI. O sea, es algo increíble. Por ahí un dato extra, ¿no? Hubo un filósofo del siglo XVII, XVIII, que se llamaba Voltaire, pronunciándolo en castellano, Voltaire. Él dijo que la Biblia iba a desaparecer en 100 años. Pero curiosamente, 50 años después de la muerte de este filósofo y escritor Voltaire, su casa y su impresora se utilizó para imprimir la Biblia. Dios ha sido el que preserva, el que mantiene la Biblia siguiendo adelante. Entonces, la Biblia ha sido única en su continuidad, en su circulación y también en su traducción. La Biblia fue el primer libro que se tradujo, la Septuaginta, que se tradujo del hebreo al griego, o en el Antiguo Testamento al griego, en el año 250 a.C. Vean ustedes estos datos, simplemente datos humanos, podríamos decir. La Biblia ha sido traducida y vuelta a traducir y parafraseada más que cualquier otro libro existente. La Enciclopedia Británica dice que al llegar 1966, la Biblia entera había aparecido en 240 idiomas y dialectos. Uno o más libros completos de la Biblia en 739 idiomas adicionales. Un total de publicación de 1280 idiomas. Estamos hablando de un libro que ha traspasado fronteras del tiempo, de clases sociales, de conocimiento, de idioma. Ha roto con todas esas barreras. Única en su preservación. La Biblia es única en su preservación. Ha soportado persecuciones de toda calaña, de todo tipo. Ha soportado las más duras críticas, amigos. Ha soportado también el paso del tiempo. Como sabemos, fueron escritos los rollos, eran papiros, que eran materiales que eran biodegradables. Se iban consumiendo, se iban deteriorando inevitablemente. No habían las hojas que usamos hoy. No habían los métodos de preservación o conservación que usamos hoy. Sin embargo, por la divina providencia de Dios y por la diligencia de muchísimos hermanos en el pasado, la Biblia se fue constantemente renovando mediante copias de escribas y personas especializadas. Porque una de las cosas que vamos a ver también en la inspiración es que esto no fue llevado a cabo a la ligera. La Biblia, así como nosotros los cristianos la valoramos hoy, nuestros hermanos de antaño, de siglos pasados, lo hicieron y con mucha más profundidad. Se dice que los hermanos judíos, por ejemplo, cuando iban a escribir o a copiar algún papiro, se lavaban profundamente sus manos para no tocar con sus manos inmundas siquiera lo que iban a escribir. Una devoción, un temor, un cuidado, un temor de lo que iban a hacer. Y eso ha llevado a que hoy, siglo XXI, año 2025, todavía tengamos la Biblia. También es única, hermano. Esto es increíble. También es única en su enseñanza. Ningún libro tiene la enseñanza y la manera de enseñanza que tiene la Biblia. Ha sido única en su influencia literaria. Ningún libro ha influenciado tanto en la literatura, en novelas, en teatro, en canciones, en poesías como lo ha hecho la Biblia. Esto es simplemente, y yo sé, cualquier persona puede escuchar todos estos datos y decir, pero eso no dice que sea verdad, ¿ok? Eso no confirma que sea verdad lo que dice la Biblia, ¿no? Pero teniendo todos estos datos y esta inmensidad de testigos, por lo menos usted debería decir, este libro es singular, este libro es especial, este libro tiene algo diferente, este libro tiene algo que nosotros deberíamos mirar de cerca, no deberíamos ignorarlo. No deberíamos sencillamente decir, es un libro más. No. Teniendo todos estos datos en consideración, usted debería tomar con mucho cuidado. Y si está buscando la verdad, y si usted se preocupa por su alma, y si usted se preocupa por el porvenir, si usted se preocupa por si hay una vida más allá de esta vida, este libro, indudablemente, inevitablemente, usted debe considerarlo como la primera opción a investigar. Usted debe considerarlo como el primer libro a tomar en cuenta. No debes ignorarlo, querido amigo y querido hermano. La iglesia sabe que no debe ignorarlo, sin embargo, muchas veces lo hacemos. Ignorando estos datos, ignorando la precisión que tiene la Biblia, ignorando la riqueza que tiene la Biblia. Pero aún más, estas personas también que quizás no creen,
lo ignoran y lo catalogan como un simple libro más. Y no es así. Si consideramos todos estos datos que hemos escuchado, deberíamos por lo menos ser sinceros y decir, bueno, es un libro peculiar, es un libro singular, no lo puedo comparar a todos los demás. Si vamos a datos arqueológicos, las cantidades de copias y manuscritos que tenemos de la Biblia con otras obras clásicas, pues la cosa se pone mucho más clara. No se compara ningún escrito, sea la Ilíada de Homero, sea la vida de Alejandro Magno o Julio César. No se comparan. Es más, si hablamos de Buda, los escritos de Buda se escriben al menos 800 años después de que haya vivido Buda. Sin embargo, de la Biblia tenemos manuscritos del año 130, del año 120, o sea, hablando de unos 70 años después de los sucesos. Claro, son copias de los originales. O sea que antes de estos libros que tienen unos 70 años de separación con la sepultura, muerte, vida de Cristo, ya habían libros o copias mucho más antiguas. Eso a nosotros debería hacernos pensar y reflexionar. Estamos ante un libro que nadie, ni el tiempo, ni la cultura, ni las persecuciones, ni la crítica ha podido destruir. Y les tengo una noticia, no lo podrán hacer. Hermano John, ¿qué puede decirnos al respecto? No, yo creo que es muy importante que nosotros tengamos claro todas estas cosas porque yo creo que un cristiano que deje de creer en la Biblia tiene que dejar de creer en Dios. Y es un problema que yo siempre lo he recargado. Bueno, nosotros no podemos decir yo creo en Dios a mi manera, no, Dios se revela en sus escrituras de manera clara su carácter, su amor, su misericordia, su justicia, sus atributos, pues. Y nosotros como cristianos, como tú dices, Frank, entendiendo todas estas cosas, como la Biblia, cómo Dios ha respaldado su palabra, cómo fue escrita, las señales, prodigios, milagros que respaldaron a aquellos que escribieron sus escritos, cómo Dios confirmó a sus apóstoles, a sus enviados, a sus profetas, todas las obras y maravillas que Dios hizo, ¿verdad? Dando confirmación, diciendo, soy yo el que está con ellos, soy yo el que estoy escribiendo, así que escuchen a estos hermanos. Es muy importante que nosotros como cristianos tengamos claro todas estas cosas y no solamente escuchemos media hora, 40 minutos este programa y ya, bueno, ya estamos completos, ya sabemos que la Biblia es la verdad y bueno, vamos a continuar. No, no, no. Nosotros, hermanos, tenemos que investigar a fondo todo esto porque necesitamos defender nuestra fe y parte de defender nuestra fe es defender la Biblia, defender la Biblia. Más adelante van a haber muchos programas que a ustedes le van a interesar mucho porque se va a hablar del legalismo, de judaizante, de las doctrinas de la prosperidad, del misticismo carismático extremo, de la teología liberal, del ecumenismo, del misterio pastoral de la mujer, los profetas, los apóstoles, los diezmos, las primicias, la transparencia de vida en las ofrendas, los ministros de luz versus Satanás disfrazado de luz. Todo eso es importante, pero tenemos que comenzar por aprender qué es la Biblia, cómo se escribió y por qué debemos apegarnos a ella como la verdad. Ella sola es la verdad. Ella es la verdad. La verdad está en la Amén, Biblia. amén. Cristo es la verdad, Así. sí, es verdad. Sí, pero la verdad que Cristo dejó es la Biblia. Entonces, para que nosotros podamos decir, no, yo me someto a la Biblia, sea Dios verá y todo hombre mentiroso, primero debemos comenzar con saber qué es la Biblia. Continúa, hermano Frank, que nos está edificando. Amén, amén. Sí, mi hermano. Y es algo, ¿no? O sea, quizá esto no es un trabajo hermenéutico, exegético para conocer, digamos, el contenido de la Biblia, ¿no? Estamos conociendo más bien cómo fue creada ella, cómo fue llevada a cabo. Pero esto es algo que nos alienta, así como cuando miramos, no sé, las historias de nuestros abuelos, antepasados. Quizá no estamos hablando
de su vida personal, pero sí estamos mirando lo que ellos pasaron, ¿verdad? Lo que ellos atravesaron. Cuando escuchamos esas historias, no, mi abuelo, imagínate, él fue dejado lo abandonaron los padres y aún así, por todo lo que atravesó, él logró sobreponerse a la situación y siguió adelante. Entonces, algo así, estamos mirando qué es la Biblia desde ese aspecto, ¿no? ¿Cómo la Biblia ha llegado hasta nosotros? ¿Qué es ella? ¿Qué es este libro? ¿Es un sencillo libro? ¿Es un libro más? ¿Es un libro simplemente que dice cosas bonitas, que dice cosas buenas y nada más? Estamos viendo que dando meros datos humanos en cuanto a la cantidad de producción, de traducciones, de preservación, es un libro que sobrepasa a cualquier otro libro de la historia. O sea, simplemente en estos datos terrenales, la Biblia sobrepasa por mucho a cualquier contrincante, sean libros de la antigüedad clásica, como les mencionaba, la Ilíada de Homero, las guerras de las Galias, la vida, qué sé yo, de Julio César, de Alejandro Magno. La Biblia los deja barrido por el piso. Si hablamos de Buda y un largo etcétera, la Biblia se sobrepone como preeminente sobre todos ellos. Entonces no estamos hablando de un libro más, pero aún más vamos a mirar otro dato, algo más que hace singular a la Biblia, y aquí me va a ayudar mi hermano John con unos pasajes que vamos a mirar, es la unidad que tiene todo su contenido, todo su escrito. Esa unidad que tiene la Biblia desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y acabamos de decir que se escribió al menos en un lapso de 1600 años. O sea, cuando Moisés comenzó a escribir el Pentateuco, nos estamos refiriendo a que eso sucedió en el siglo XV o XIV antes de Cristo. Es decir, estamos hablando del año 1400, 1300 antes de Cristo, cuando se escribió el Pentateuco, hablando del Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. A eso se le conoce como el Pentateuco. Estamos hablando que esos primeros 5 libros, los libros de la ley, como le conocen los judíos, o la Torá, fueron escritos en el siglo XIV, XV. Y esos libros de aquel entonces, a los libros escritos en el primer siglo de nuestra era común, o en el primer siglo después de Cristo, contienen una misma unidad de pensamiento. Es algo increíble. Hablando humanamente, es increíble. Entonces vamos a hablar de la unidad de la escritura, ¿verdad? Nos referimos a que su línea argumentativa, el desarrollo de la revelación escritural que Dios va dando a través de estos hombres, de estos hermanos del pasado, lleva una secuencia. Y eso lo podemos ver de varias maneras, pero vamos a mirarlo por la línea de Jesús. Sí, sí, Cómo la Biblia comienza desde sus inicios con Jesús, profetizando de Jesús en el Génesis, y hasta el final, Apocalipsis, que algunos dicen que se escribió en el 90 del siglo I, otros lo ponen en el 60, 64. Yo estoy más con la segunda posición, que fue escrito en el 64, por allí. Pero digamos que se escribió en el 90, hablando desde el año 1400 tanto, antes de Cristo, al año 90 después de Cristo. La Biblia mantiene una línea de pensamiento, sí, una unidad, una sola una línea. confirmación, una sola línea, algo increíble. Entonces, miremos algunas de esas profecías que se Voy, encuentran en la Escritura. voy a leer Entonces, el del Génesis, Fran. El del Génesis 3.15, sí. Génesis 3.15. Porque yo puedo ir como, escuché a un pastor en estos días y es verdad, yo puedo ir a una librería y decir, mira, dame un libro que sobre cualquier tema X, o sea, y el vendedor de la librería me lo puede buscar. Pero yo decirle, oye, dame un libro, dame 66 libros, que 40, de 40 autores diferentes y que piensen lo mismo. O sea, Ahí está lo casi, increíble. es imposible que 40 autores, pensadores, escriban 66 libros, más de 40, ¿no? 66 libros y estén de acuerdo en un mismo pensamiento, aunque no se conocieron todos unos a otros, aunque no leyeron los libros unos de los otros, no siempre se da el caso. Sin embargo, se mantiene una sola línea de pensamiento, como si fuera un solo hombre quien escribió la Biblia. Y obvio, Cristo mismo
fue el que inspiró por medio de su Espíritu Santo a cada hombre. Entonces, el Génesis 6, por ejemplo, Fran dice, y pondré enemistad entre ti, Satanás, cuando pecó Eva a causa de Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Estamos usando la Reina Valera, reina de las versiones. Amén, amén. Y también hay otra profecía que se cumple, donde Dios está hablando, digamos, que iba a engendrar al Hijo, ¿verdad? Es el Salmo 2:7, que dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y en Mateo 13 está el cumplimiento, hermano John. Mateo 3:17, sí, aquí lo tengo. 3:17, sí. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Entonces ahí vemos cómo se cumple, ¿no? Desde el Salmo 2, y cuando estamos hablando del Salmo 2, que fue escrito por David, estamos hablando más o menos, estamos hablando del año 700 tanto. O sea, siglo octavo antes de Cristo. Siglo octavo, siglo noveno antes de Cristo. Y se cumple en Mateo. No lo cumple Mateo, se cumple específicamente. Porque esto se da, ese pasaje de Mateo 3:17, cuando Jesús se está bautizando. Y dice que desde el cielo se oyó una voz. Y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos cómo la Escritura va manteniendo un hilo, a pesar de que Mateo con David no se conocieron ni por aproximación, van siguiendo una misma línea de pensamiento. Y sabemos que hay una mente detrás de toda esa línea de pensamiento. Y esa mente es la mente del Espíritu Santo que estaba inspirando y guiando todo el proceso de la Escritura, ¿verdad? Aún más, hermanos, también tenemos la promesa hecha a Abraham, ¿verdad? Esa promesa de la bendición, de que él sería bendición, que se encuentra en Génesis 12, 2 y 3, hermano John. ¿Cómo dice allí? Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Entonces, ahora venimos a Gálatas, Nuevo Testamento, Gálatas 3:16. Y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como se hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente. Y aquí, Fran, hermano, hay que hacer un paréntesis porque este va a ser un tema contundente en esto de... Hay muchos pastores e iglesias que tienen la bandera de Israel en el púlpito. Sí, sí. Creen que la simiente de Dios es Israel en ese sentido. Y aquí... Sí, ahí hay mucha tela por cortar, como dicen los españoles. Eso manda tela, hay mucha tela ahí. Por ejemplo, yo al menos veo dos casos. En el siguiente programa que vamos a hablar de la inspiración, vamos a ver que mira lo que dice Pablo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, o sea, Pablo está haciendo un hincapié en la manera en cómo Dios habló y cómo se redactó esa promesa. ¿Sí me entiendes? O sea, Pablo está apelando a cómo está escrita esa promesa. Dios no habló de muchas simientes. No, aquí la escritura dice y a tu simiente, hablando de una sola persona. Y esa simiente es Cristo. Entonces, de la parte de la inspiración podemos ver cómo Pablo y nosotros, ¿no? Podemos confiar, aunque tomando en cuenta ciertas cosas, podemos confiar en la gramática, en lo escrito, ¿sí? Tal como está escrito, el sentido real de lo que está escrito. Ahí Dios no dijo y a tus simientes o a las simientes, da igual, no. Dios fue específico, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y por otro lado está lo que dice mi hermano John, hablando respecto al dispensacionalismo, ¿no? O a la posición escatológica de algunos hermanos, que dicen que la simiente de Abraham es Israel. Pero aquí la escritura, Pablo, un judío,
un fariseo, hebreos de hebreos, de la tribu de Benjamín, hablando está judío. diciendo, la simiente de Abraham es Cristo. Entonces, manda tela, como dirían los paisanos españoles. Un israelita Otra dirá, profecía, ¿no? Frank, Para que avancemos, hermano, porque un israelita otra pro- dirá, pero yo sí, soy escogido, somos los escogidos. No, Pablo, Dios dice sí. Pero este es mi elegido, en él Meli. tengo complacencia. Este es mi hijo amado. Cristo es la simiente de Dios. Cristo es el, la piedra angular del templo. Cristo es la roca. Cristo es la rosa de Sarón. Cristo es el Salvador. Es el camino, la verdad, la vida. Cristo es el todo y en todo. Y todo subsiste por Él. Él es el principio de la creación. Y este principio no significa que Él fue el primer ser creado. No, sino que Él es el principio por el cual existe todo lo que hay. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, dice el Evangelio de Juan. Por Él, para Él y en Él. Todo está creado. Y Él es el que sustenta todas las cosas y por Él se mantienen unidas. Entonces, Amén. cuando hablamos de Cristo, hablamos del Cristo completamente Dios. Amén, así es. Frank, vos sabés que, hablando aquí maracucho, tú sabes, hermanos, que muchos dicen, no, pero la ley dice una cosa, el Antiguo Testamento tiene unos mandamientos, el Nuevo Testamento tiene otros mandamientos. En el Nuevo Testamento Dios dice que tengas una sola mujer. En el Antiguo Testamento Abraham tenía varias. Hermano, la Biblia hay que saberla interpretar, hay que saberla leer. Dios colocó leyes según las dispensaciones de los tiempos, las épocas, conforme a la necesidad del ser humano. Obvio, como Dios le prohibía a Caín, a Abel o a Seth, el hijo de Adán, tener relaciones con sus hermanas si solamente existían ellos y la tierra tenía que ser poblada. Entonces, Dios fue colocando leyes conforme a la necesidad en cada dispensación según el cumplimiento de todo lo que Él había designado. Entonces, hay que saber interpretar la Biblia, pero la Biblia no se contradice. Sí hay un mandamiento en el Antiguo Testamento que parece contradecir el Nuevo Testamento, pero cuando se filtra en la cruz y se le hace una buena interpretación, una correcta interpretación, se entiende que no se están contradiciendo. Entonces, no todo lo que brilla es oro, o sea, no todo lo que dicen por ahí es verdad. La Biblia, hermano, es infalible, es inerrante. La Sí, Biblia. amén, amén, hermano John. Dios usó a más de 40 autores distintos, reyes, pastores, profetas, médicos, pescadores, recaudadores de impuestos, en un periodo de 1500 años en 3 continentes, Asia, África, Europa, en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Y aún así la Biblia mantiene una unidad perfecta, con un solo mensaje central: la redención en Cristo. Amén, hermano John. Amén. Y muchas veces no es que se necesite 6 años de seminario o 40 años de doctorado para poder entender la Biblia. No estamos apelando a eso. A veces se hacen o se sacan excusas, ¿no? O supuestos dilemas que ni siquiera están en la Biblia. Yo he visto que dicen burlonamente, ajá, ¿por qué la Biblia dice que Abraham tenía 4 mujeres y yo no puedo tener también 4? A ver, una cosa es que la Biblia relate lo que sucedía en ese entonces y otra cosa es que la Biblia te diga, ten 4 mujeres. Exacto. La Biblia en ningún momento mandó a Abraham ni a nadie. Es más, la Biblia muestra cómo Abraham, por llegarse a la sierva de Sara, le causó muchos problemas. La Biblia muestra cómo a Jacob, por tener a Lea y a Raquel, le causó muchos problemas. Porque vivían en contienda, en riña esas 2 mujeres dentro de la casa. El que tiene esposa sabe que con una mujer es suficiente. Ya tener 2, ya eso es, ya es abuso, ¿no? Entonces, la Biblia muestra muy claramente que era lo que sucedía en ese contexto cultural.
Y Dios, como dice mi hermano John, se comenzó a revelar en esa dispensación, en ese contexto cultural, no limitado, sino usando ese mismo contexto que ellos tenían para comenzar a darse a conocer. ¿Sí? O sea, no es que Dios estaba limitado por el contexto de ellos, no. A Dios le plació comenzar a darse a conocer en ese contexto. Y paulatinamente se fue dando a conocer mucho y mucho más claramente. Como se le mostró a Abraham, a quien se le dieron las promesas, no fue igual a como se le mostró a Moisés. Abraham no vio todas las grandes proezas que Dios hizo como las vio Moisés. Ni a Abraham se le dio todas las leyes cívicas, morales, religiosas que se le dieron a Moisés. Entonces no eran contextos diferentes. Sin embargo, no queremos decir que Dios estaba limitado por el contexto, no. Sencillamente a Dios le plació empezar a darse a conocer de esa manera, en ese contexto. Como dice en Gálatas, como leímos ahorita en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo según quién? Según Dios, no según el mundo, no que Dios estaba atado a un cumplimiento de algo en la tierra, no. Según el mismo beneplácito y plan de Dios, a Dios le plació en ese tiempo traer a Jesús a la tierra, que fue un tiempo propicio. Pero bueno, ya no nos vamos a desviar más del tema, ¿no? Eso lo podemos seguir tratando, creo que en el segundo programa, cuando hablemos de la inspiración, vamos a mirar otras cositas respecto a eso. La última profecía de lo que estamos viendo sobre la unidad, ¿verdad? Respecto a la unidad de la escritura, se encuentra en Miqueas 5, versículo 2. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, el cumplimiento de eso, hermano John, que sea en Mateo 2:1, dice. Sí, eso es cuando Jesús nació en Belén de Judea en días de Herodes, donde vinieron los reyes del oriente a Jerusalén, unos magos, pues. Ahí se podemos ver el cumplimiento de Miqueas 5:2. Pero bueno, yo creo que se nos acaba el tiempo, Fran. Es hora de despedirnos, de dar una reflexión a los hermanos. ¿Qué le podemos aconsejar a los hermanos, Fran, con respecto a la Biblia? Así, hermano John, vamos ya pues, a despedirnos. No sé, mi hermano John, si va a ser una invitación a la iglesia, a la voz de Dios. Pero bueno, queremos agradecerle, hermano, por haber sintonizado, por haber estado escuchando y le aplazamos para el próximo programa. Vamos a estar hablando sobre la inspiración de las escrituras. Vamos a seguir mirando unos datos importantes, no meros datos vacíos, ¿no? Son datos que deberían llevarnos a reflexionar respecto a la importancia de la escritura, al uso que le damos, a la veneración que le damos, a la posición en la que la ponemos. Deberíamos nosotros reflexionar y mirar cuán importante, singular, grandioso libro tenemos en nuestras manos o en nuestra estantería, ¿no? Muchas veces empolvado. Entonces, mi hermano John, fue un gusto, un placer. Dios le bendiga, querido hermano que nos sintoniza. Será hasta la próxima, hermano John. Sí, el día de mañana saldremos por este mismo canal, por la misma emisora, a la misma hora, hermano. Estaremos compartiendo con ustedes. Le invito, si usted vive en la ciudad de Maracaibo, a la iglesia Comunidad Cristiana La Voz de Dios. Está por los frentes de la Clínica Zulia, subiendo por allí, por el antiguo restaurante Domingo, ahí a 3 cuadras. De todas maneras, usted llama a la emisora y la emisora lo ubica con la iglesia La Voz de Dios allá en Maracaibo. El día de mañana continuamos con esta serie tan hermosa, exaltando la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Dios les bendiga y les guarde. La paz del Señor esté con todos ustedes, hermanos. Gracias.